Buen día entonces a todos y todas. Vamos de nuevo con la clase del día de hoy, donde vamos a hablar de teoría cinética de los gases. Lo primero es que vamos a hablar sobre el modelo molecular del gas. En realidad se llama modelo molecular, pero puede ser atómico dependiendo del tipo de gas que sea. Hasta el momento no hemos hablado nada de la estructura de la materia, porque como les dije al inicio del semestre, cuando comenzamos las clases, la termodinámica se desarrolló antes que la teoría atómica. Es por ello que no la tiene en consideración. Sin embargo, ya en la teoría cinética empezamos a tener en cuenta la estructura o cómo está compuesto a nivel microscópico el gas, o un gas. En este caso, el gas ideal. ¿Cuáles van a ser nuestros supuestos en este modelo? El primero de ellos es que el número de partículas es muy grande. Y luego la separación que hay entre estas partículas es grande comparada con sus dimensiones. En realidad esto va a ser una de las características de lo que vamos a llamar el gas ideal. En el gas ideal, las partículas son consideradas como que no tienen volumen. En la práctica, ¿qué significa eso? Que sus dimensiones son muy pequeñas comparadas con las separaciones promedio que hay entre las partículas. Siempre todo esto es en promedio porque, como vamos a ver, las partículas van a estar en movimiento. Bueno, lo segundo es que es un supuesto bastante razonable. Las moléculas o las partículas que componen el gas siguen las leyes de Newton, pero de forma global se van a mover aleatoriamente. O sea que pese a que las partículas siguen las leyes de Newton, en realidad no las vamos a estudiar de esa forma, analizando cada una de las partículas que compone el gas, porque son muchísimas. Cuando en este caso las moléculas colisionan, esas colisiones van a ser elásticas. Es decir, una colisión elástica es aquella en la cual las dos partículas que chocan durante la colisión se pueden deformar, pero luego vuelven a retomar su forma original. De forma que no hay trabajo neto realizado en la deformación, porque ese trabajo se restituye. Y eso significa que en esas colisiones se conserva momentum y energía. Bueno, también con las paredes del recipiente. Lo otro que vamos a considerar es que la fuerza entre las moléculas es despreciable. O sea, las moléculas no se atraen entre sí, o las partículas que componen el gas no se atraen ni se repelen entre sí. Bueno, esto tiene que ver sobre todo cuando haya que calcular, por ejemplo, cuando estamos considerando las masas moleculares, las vamos a considerar como una sustancia pura. Vamos a estudiar ahora lo que es el concepto de la presión del gas. Lo primero que vamos a hacer es considerar una caja cúbica. No tiene por qué ser cúbico el recipiente, pero solo que por cuestiones de análisis es más simple con esta configuración. Va a tener lados de cada uno de esos lados del cubo, entonces vamos a tener algo como este. Tenemos aquí los ejes coordenados, un cubo imaginario, y dentro de ese cubo tengo una partícula del gas que tiene una cierta velocidad y la componente perpendicular de la pared que voy a considerar. O sea, está el vector velocidad y saqué la componente que va en la dirección perpendicular hacia la pared. Es decir, las componentes que son paralelas a la superficie no las estoy tomando en consideración, solamente voy a tomar en consideración la componente de la velocidad que va en la dirección perpendicular de la pared. Y vamos entonces a considerar que esa molécula va a colisionar con la pared del recipiente. Esa va a ser la situación en la que vamos a estudiar. Entonces tenemos esto mirándolo en dos dimensiones. La velocidad puede tener tres componentes, de hecho en general va a tener tres componentes, pero aquí estoy considerando solo dos componentes. Una componente que es perpendicular a la pared y la componente que es paralela a la pared. Entonces en una cierta trayectoria la molécula o la partícula va a colisionar con la pared y luego va a salir en otra dirección luego de la colisión. Bueno, lo que me interesa es el cambio de momentum de la partícula. ¿Cómo se calcula el cambio de momentum? El primer término es el momentum después y este es el momentum antes. Y el momentum después, la componente X va en la dirección opuesta del eje positivo, por eso que es negativo. La fuerza que se ejerce en la pared va a estar dada por la razón entre el cambio de momentum y el intervalo de tiempo en el que ocurre esa colisión. Ahora, si uno reemplaza acá el delta t, lo puede escribir como 2 veces la distancia partido por Vx. ¿Cuál distancia? Bueno, la distancia que estoy considerando en ese intervalo de tiempo que se movió la partícula. Y de ahí aparece entonces esa expresión que la componente X de la fuerza, es decir, la componente perpendicular a la pared de la fuerza, porque la fuerza puede tener más dimensiones, está dada por esa expresión. La masa por la componente X de la velocidad al cuadrado y dividido por esa distancia que acabo de introducir. El análisis que acabo de hacer es solo para una molécula, pero todas las moléculas en algún momento pueden colisionar con las paredes del gas.
Entonces, ¿cómo se calcularía la fuerza neta sobre la pared? Bueno, lo que tendría que hacer, considerando que todas las moléculas son iguales, las velocidades de cada una de esas moléculas va a ser diferente. Entonces, por eso que aparecen Bx1, Bx2 y Bxn todas al cuadrado, son las velocidades de cada una de esas partículas. Considerando n mayúscula como el número total de moléculas. N mayúscula es el número total de moléculas. Bueno, como esto es una suma, si yo divido por n mayúscula y multiplico por n mayúscula, aparece este n de aquí y el de la división convierte eso en el promedio de los cuadrados, de las velocidades cuadráticas. Lo que acabamos de calcular es solo para la componente x, pero en principio uno puede calcular el cuadrado de la velocidad usando el teorema de Pitágoras como la suma de los cuadrados de las componentes de la velocidad. Y si no hay ninguna razón para pensar que las moléculas tienen una dirección preferente por la cual moverse, entonces esas tres velocidades son iguales en promedio. Entonces obtenemos que el cuadrado de la velocidad es 3 veces el cuadrado de la componente x. Estoy pasando del caso unidimensional al caso tridimensional. Entonces, ahora se puede escribir de esta forma la expresión en función de la velocidad promedio al cuadrado. Apareció ese factor 3, que es el factor 3 que está entre la velocidad cuadrática x promedio y la velocidad cuadrática, o la magnitud del cuadrado de la velocidad. Voy a definir la presión, y la presión se define como la componente perpendicular de la fuerza dividida por el área. ¿Perpendicular a qué? A la superficie que estoy considerando. Entonces, definición de presión, la componente perpendicular de la fuerza dividido por el área. En este caso, nosotros ya habíamos calculado que esa fuerza era la componente perpendicular, la que habíamos calculado antes. Siempre tomamos en cuenta la componente perpendicular. Bueno, como el área es el área de un cuadrado del lado D, entonces aparece este D cuadrado. Y de ahí uno reescribe esto y vean que lo que aparece ahí ya es algo conocido, ¿no? Lo que está, el último paréntesis es algo conocido. Entonces de ahí podemos concluir que la presión es proporcional al número de moléculas por unidad de volumen y a la energía cinética translacional promedio de la molécula. ¿Por qué hablo de velocidad translacional? Porque las moléculas pueden rotar también, por eso. Hemos conectado una propiedad macroscópica como la presión con cuestiones microscópicas que están pasando en el gas. La presión está relacionada con las colisiones entonces. ¿Con qué colisiones? Con las colisiones del gas sobre las paredes del recipiente. Acabamos de dar una interpretación a la presión y lo que vamos a hacer ahora es interpretar la temperatura. Bueno, lo que uno puede hacer es la ecuación anterior, escribirla de esa manera. ¿Cuál es la ecuación anterior? La última que teníamos recién, ¿no? La de la presión. Esa. Entonces, lo único que hice acá fue tomar la ecuación de la presión anterior y rearreglarla para que quedara de esa forma. Esa forma uno ya la puede identificar, ¿no? O sea, de ahí uno se puede dar cuenta que si uno toma la ecuación de estado del gas ideal, escrita aquí con otras constantes, vean que la clase pasada les dije que había otra forma con otras constantes de escribir la ecuación de los gases ideales. Aquí el n es el número de partículas y esta constante se llama la constante de Boltzmann. Pero lo que aparece en esta ecuación es que la presión multiplicada por el volumen es proporcional a la temperatura. Igualando esas dos ecuaciones, obtenemos esta relación. Que la temperatura es proporcional a la energía cinética promedio de las moléculas del gas. Entonces la temperatura, la interpretación de la temperatura es que está relacionada con la energía cinética promedio del gas. Es una medida, de cierta manera, de la energía cinética promedio de las moléculas que componen el gas. Interpretación entonces microscópica de la temperatura. Dos cosas importantes hasta el momento. Considerando que los gases están compuestos de partículas y esas partículas haciendo algunos supuestos, por ejemplo que no interactúan entre ellas, que las separaciones son lo suficientemente grandes respecto a sus tamaños, bueno, las cosas que les dije al inicio, y aplicando las leyes de Newton, entonces uno puede conectar propiedades macroscópicas con física de lo que está ocurriendo microscópicamente al gas. Hemos dado una interpretación a la presión del gas, la asociamos con las colisiones entonces, y ahora estamos dando una interpretación a la temperatura que la asociamos con la energía cinética promedio de las partículas que componen el gas. No le llamé K a la energía cinética para no confundirlas con las constantes como la de Boltzmann. Yo le llamé E sub K, en vez de llamarle K como se suele hacer en mecánica. Bueno, vamos hacia lo que vamos a llamar el teorema de la equipartición de la energía. En realidad voy a volver sobre el teorema de la equipartición en un par de clases más, lo vamos a formalizar y lo vamos a enunciar de una manera mucho más precisa. Aquí simplemente voy a tomar algunas ideas. Consideremos entonces la energía cinética molecular. Esta viene de la expresión anterior, de la temperatura, de la interpretación de la temperatura. Sabíamos hace un rato que
el módulo cuadrado de la velocidad es 3 veces la velocidad promedio en una de las componentes. Porque habíamos dicho que no había un movimiento preferente en un eje, entonces en promedio las componentes de las velocidades promedio son iguales. Entonces, de ahí uno puede arreglar esta ecuación reemplazando el módulo cuadrado por la componente x. O sea, estas ecuaciones parecen iguales, pero no son iguales. Bueno, de ahí entonces obtenemos la siguiente idea. Insisto que sobre esto vamos a volver en el futuro y vamos a dar un enunciado mucho más preciso. Que es que la energía de un sistema que está en equilibrio térmico va a estar dividida de la misma forma en todos los grados de libertad. ¿Qué vamos a entender para el gas como grados de libertad? Los términos que tenga la energía cinética. La cantidad de términos que tiene la energía cinética. En el gas, como no hay interacción entre las partículas, no hay energía potencial. Y si supongo aparte que las moléculas no rotan, pensemos por ejemplo que son como partículas, entonces la energía total del sistema va a ser solo energía cinética. Y la energía cinética, como se puede mover en 3 dimensiones, va a tener 3 componentes. Y eso se le llaman los grados de libertad del gas. Y entonces de ahí aparece esta idea de que la energía del sistema va a estar dividida igualmente entre los grados de libertad. En este caso sería 1/3, ¿no?, sobre cada uno de los ejes. Y eso se conoce como el teorema de equipartición de la energía. Insisto que de todas formas voy a volver sobre el teorema de equipartición de la energía en una clase posterior, donde vamos a dar un poco más de contexto.